En este tema vamos a ver la divisibilidad, los criterios de divisibilidad y la descomposición factorial de un número, como paso previo al cálculo del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Vamos a definir qué son los divisores y los múltiplos de un número. Decimos que un número es divisor de otro si este último es divisible por el primero, de forma exacta. Veamos un ejemplo. 9 es divisor de 54. ¿Por qué? Porque 54 dividido por 9 es 6 de forma exacta, con el resto 0. Por lo tanto, un número es divisor de otro si al dividir ese número por el que nos dan, la división es exacta. Decimos que un número es múltiplo de otro si el primer número es el producto del segundo multiplicado por un número entero. Veamos. 54 es múltiplo de 9. ¿Por qué? Porque 54 lo puedo poner como el producto de 9 por un número entero, que es el 6. De esta manera vemos que hay una relación muy estrecha entre los divisores y los múltiplos, de forma que si A es divisor de B, entonces B es múltiplo de A. Por ejemplo, si 9 es divisor de 54, entonces el 54 es múltiplo de 9. Veamos ahora los criterios de divisibilidad. Un número es divisible por 2, es decir, 2 es divisor de ese número, si el número es par. 96 es divisible por 2 porque es par. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Por ejemplo, 354 es divisible por 3 porque su suma de las cifras, que es 3 más 5 más 4, es 12 y 12 es divisible por 3. O lo que es lo mismo, 12 es múltiplo de 3. Un número es divisible por 4 si las dos últimas cifras de ese número son divisibles por 4. Por ejemplo, 528 es divisible por 4 porque sus dos últimas cifras, que es 28, es divisible por 4. Un número es divisible por 5 si la última cifra es 0 o 5. 1125 es divisible por 5 porque acaba en 5. Un número es divisible por 6 si es divisible a la vez por 2 y por 3. Por ejemplo, 1434 es divisible por 6. ¿Por qué? Porque es divisible por 2 al ser par. Y es divisible por 3 porque al sumar sus cifras, 1 más 4 más 3 más 4 sale 12, que es divisible por 3. Un número es divisible por 7 si la resta del número sin la cifra de las unidades menos el doble de la cifra de las unidades es múltiplo de 7. Por ejemplo, 161 es divisible por 7. ¿Por qué? Porque el número sin la cifra de las unidades es este 1 de aquí, y por lo tanto es 16. Si le resto el doble de la cifra de las unidades, que es 1, que el doble de 1 es 2, 16 menos 2, 14. Y 14 es divisible por 7. Un número es divisible por 8 si las tres últimas cifras son divisibles por 8. 12.856 es divisible porque 856 es divisible por 8. De hecho, 856 es el producto de 8 por 107, o lo que es lo mismo. Si dividimos 856 entre 8, el cociente va a salir 107 y da más una división exacta. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. 12.852 es divisible por 9 porque la suma de sus cifras 1 más 2 más 8 más 5 más 2 es 18 y esto es divisible por 9. Un número es divisible por 10 si acaba en 0. El 16.780 es divisible por 10 porque acaba en 0. Un número es divisible por 11 si la resta de la suma de las cifras que ocupan la posición par menos la suma de las cifras que ocupan la posición impar es 0 o múltiplo de 11. Veamos un ejemplo. 45.738 es divisible por 11. ¿Por qué? Las cifras que ocupan posición impar sería esta la posición 1, el 7 la posición 3 y el 4 la posición 5, que son impares. Por tanto, sumo 8 más 7 más 4. Y ahora le voy a restar la suma de las cifras que ocupan posición par. Esta ocupa la posición 2, que es par, y esta la posición 4, que es par. Sumo 3 más 5, 8. Y me queda 8 más 7, 15 más 4, 19.
19 menos 8, 11. Y como 11 es múltiplo de 11, este número es divisible por 11. Un número es divisible por 12 si es divisible a la vez por 3 y por 4. 636 es divisible por 12 porque es divisible por 4, ya que sus dos últimas cifras, el 36, es divisible por 4, y es divisible por 3 porque la suma de sus cifras suman 15 y es divisible por 3. Un número es divisible por 13 si la resta del número sin la cifra de las unidades, parecido a la del 7, menos 9 veces la cifra de las unidades es 0 o múltiplo de 13. Por ejemplo, 273. Este número sin la cifra de las unidades es el 27. 3 es la cifra de las unidades. Si lo multiplico por 9 me sale 27. Y 27 menos 27 es 0 y por lo tanto cumple la regla y sería divisible por 13. Veamos ahora la descomposición factorial de un número. Ya sabemos que en un producto cada uno de los términos del producto se llaman factores. Por lo tanto consiste en dividir un número, o lo que es lo mismo, poner un número como producto de otros números que sean números primos. Decimos que un número es primo si solo se puede dividir por 1 y por sí mismo. Pues vamos a descomponer un número por producto de números primos. Ejemplo, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, así todos estos números son números primos, porque solamente son divisibles por el 1 y por ellos mismos. Ya hemos dicho que descomponer un número factorialmente consiste en escribir dicho número como productos de números primos. Para descomponerlo iremos buscando parejas de números que multiplicados entre sí den ese número, hasta que las parejas sean números primos. Por ejemplo, vamos a descomponer el número 735. Si buscamos dos números que multiplicados den 735, vemos que por un lado es divisible por 5 porque acaba en 5. Y es divisible por 3 porque la suma de sus cifras, 7 más 3, 10 y 5, 15, es divisible por 3. Al ser divisible por 3 y por 5 es divisible por el 15. En este caso lo he hecho más sencillo y simplemente he cogido el 5. Y divido 735 entre 5. Y aquí pongo el cociente. 7 dividido entre 5 a 1, llevo 2, bajo el 23. Entre 5 a 4, 5 por 4, 20, al 23, 3, bajo el 5, 35 dividido entre 5 a 7. Vemos que el 146 es divisible por 3, porque 7, 4, 11 y una 12 divisible por 3. El 5 no hace falta ya descomponerlo, porque ya es un número primo, es uno que tenemos aquí. Pues vamos a descomponer el 147. Y por lo tanto, 765 será este 5. Y 147, si lo divido por 3, me quedará 14 dividido entre 3 a 4. 4 por 3, 12. Al 14, 2. Bajo el 7, 27 entre 3, 9. 49. Por lo tanto, 765 es 5 por 3 por 49, que es el 147. Y yo sé que el 5 y el 3 son números primos, pero el 49 es divisible por 7. Es concretamente 7 por 7. Entonces ya tengo los dos primeros números primos, el 5 y el 3, y el 49 al dividirlo por 7 me sale 5 por 3 por 7 y por 7. Y ahora ya todos los factores son primos. Y esto lo escribiríamos como 5 por 3 por 7 al cuadrado, ya que 7 por 7 es 7 al cuadrado. Otra forma de hacer la descomposición de un número es la siguiente. Coloco el número y una raya vertical. Ahora busco un número que divida este a 735. Ya hemos visto que el 3 lo divide. ¿Por qué? Porque 7 y 3, 10 y 5, 15, divisible por 3. Ahora, ¿qué hago? Divido 735 entre 3 y el resultado lo pongo aquí. Si divido esto por 3, me sale 245. Este número no es divisible ya por 3, pero sí es divisible por 5 porque acaba en 5. Pues lo divido por 5. Lo pongo aquí, el divisor. Al dividir 245 entre 5, el cociente lo voy a poner aquí abajo. Hago la división y esto sale 49. 49 es divisible por 7.
Pues lo que hago es lo divido por 7, aquí pongo el divisor y el cociente de la división lo pongo aquí debajo. 7, 49 y entre 7 a 7. El 7 ya es primo y es solamente divisible por el 7. Ya al hacer la división pongo aquí el cociente. ¿Cuándo he terminado? Cuando aquí en la columna izquierda acabo con un 1. Y la descomposición factorial de 735 será el producto de todos los números que están a la derecha. Por lo tanto, 735 es 3 por 5 por 7 por 7, que agrupando 7 por 7, que es 7 al cuadrado, tenemos ya la descomposición factorial.